Hola, soy Yami Henao y estamos hablando de mente subconsciente. Conócete y sé feliz. En el primer video hablábamos de qué es la mente subconsciente, cómo es que grabamos hábitos, creencias ancestrales que no nos convienen y que debemos cambiar en nuestra vida, pero sobre todo ser consciente por qué actúo así y no me gusta, por qué mi carácter es este y no me gusta, quiero cambiarlo pero no sé cómo. En este segundo video vamos a hablar de los paradigmas. Asimismo como los malos hábitos que aprendemos durante toda la vida, pero sobre todo en nuestra primera etapa que es la niñez, un poco de la adolescencia, los paradigmas son esos información que nos han dado o que hemos escuchado de niños y que nosotros damos como cierta. Nos dicen cosas desde niños que esto se llama Colombia, y ya, damos por hecho que esto se llama Colombia. Si alguien viene y me dice que no, pues me enojo, discuto, una situación de esas, porque estoy totalmente certero de que esa es la situación y la he creído y me he dado cuenta a través de la experiencia. Pero asimismo, como ese es un paradigma real, es una información que es real y veraz, también hay muchos paradigmas que tengo en mi vida y que no son ciertos. Es posible que no sean ciertos. Tenemos muchos paradigmas, paradigma religioso, paradigma social, paradigmas familiares, que de niño las personas que influyeron en nuestra vida nos dijeron algo y lo dimos por cierto y se convierten en una realidad para nosotros que quizás se podría cambiar, que quizás tiene otra verdad, pero no la conocemos. Pero como lo aprendimos desde tan temprano, es un poquito difícil aceptar cambiarla o evidenciar que tenemos un paradigma con esa información. Para hacerlo más claro, te voy a comenzar a hablar entonces del paradigma religioso. Es muy respetable la creencia que tengamos cada uno, pero hay cosas que no nos convienen. Nuestra Biblia católica o cristiana dice varias cosas que no son tan sanas. Solo voy a nombrar dos. Hay una que dice, primero entrará un pobre al reino de los cielos que un rico. Y es un paradigma que se queda, no es consciente como su nombre lo indica, pero que nuestra mente subconsciente, que utiliza nuestra inteligencia y que somos muy inteligentes, pues te manda la información clara y te dice, ojo, el dinero es malo, las personas con dinero no van al cielo. Y eso es mentiras, es solo un paradigma que hay que cambiar y que hay que transformar. Otro paradigma que es religioso es el que dice, tú pecador, peor que el gusano de la tierra. No es real, nosotros no somos gusanos de la tierra, somos personas maravillosas, somos personas poderosas, somos seres con muchas capacidades y habilidades, pero con ese paradigma deterioran nuestra autoestima y a veces nos creemos esa información o como les digo, nuestra mente subconsciente que utiliza nuestra inteligencia te manda el mensaje, tú no eres merecedor, tú no eres tan bueno, tú eres malo, tú eres peor que el gusano de la tierra. Y eso no es así. Entonces son paradigmas que tenemos que entender y hacerlo consciente para cambiar. Con respecto solamente a estos dos paradigmas te quiero contar una historia. En Colombia hubo un jugador de fútbol que cuando estaba en lo máximo, en lo más sublime de la fama como futbolista y le estaba yendo muy bien, su cuerpo comenzó a quedarse paralizado. Y no se entendía por qué esta persona tan joven, con tantas habilidades, comenzaba a estar paralizada. Como había en los medios económicos, se fue a Cuba, se fue a Estados Unidos, entre otros países, a que revisaran qué era lo que pasaba con él. Médicamente, físicamente no había nada, no encontraban nada, no había una razón por qué su cuerpo se paralizara, sobre todo sus piernas. Y comenzaron a tratarlo en la manera psicológica. Y con esta parte llegamos a la mente inconsciente. Después de muchas personas ayudándolo, no fue tan fácil. Después de muchas personas alrededor de él, se dieron cuenta que tenía un paradigma. Este chico vivía solo con su mamá, tenía un padre ausente que no estuvo con él. A la edad más o menos de 10 años, la madre de este chico consiguió un nuevo compañero. Y este nuevo compañero de la señora era una persona con mucho dinero, pero con un carácter muy fuerte. Y lo que él observó de niño es que esta persona con mucho dinero que invertía en ellos, que salía con ellos, que utilizaba el dinero
para cosas buenas como divertirse con ellos, pues por su carácter tan fuerte era un mal esposo, era un mal vecino, una mala persona en la comunidad y era un mal padrastro. En su mente subconsciente no queda así de claro, la gente con dinero es mala, no, eso no queda así. Pero como fue lo que observó a partir de los 10 años, en su mente subconsciente, que todo lo que quiere hacer la mente es protegernos. Olvidé en el primer video decir que el principal objetivo de la mente subconsciente es protegernos, siempre nos está protegiendo, ella no es mala, ella es maravillosa. Se alimenta de la información que le damos, que se da a través de nuestros familiares importantes. Pero lo único que ella hace es protegernos. Entonces, cuando esa información llega a la mente, lo que la mente hace es decir, el dinero es malo. Ojo que el dinero es malo. Ojo que el dinero hace mal a las personas. Esta es la razón por la que cuando este chico consiguió fama, comenzó a ganar mucho dinero, su mente subconsciente, protegiéndolo, hace que sus extremidades se paralicen. Porque lo que había grabado en esta mente subconsciente es el dinero es malo, el dinero hace mal a las personas y él no quería ser una mala persona. Entonces, estas situaciones no son favorecedoras en nuestra vida y a veces hay que hacerlas conscientes para cambiarlas. Me encanta ese cuento. Hay otras situaciones que se quedan en nuestro inconsciente y por lo general van de generación en generación. Una de ellas es las madres solteras, cuando adolescentes tienen hijas y comienza a repetirse eso en esta familia. Una madre adolescente tiene una niña, esta niña crece, adolescente tiene una hija, esta nueva hija crece, y comienza a haber ese círculo vicioso que no es sano. La única manera de pararlo es que una de ellas, o a tiempo, o si tú eres madre soltera, hagas consciente a tu hija de esto y le digas, ojo nene, yo fui una madre que a muy poca edad te tuve a ti, feliz, maravilloso, pero que tú no debes hacer lo mismo, porque tú tienes todo un futuro que puedes escoger y tienes muchísimas alternativas que puedes hacer. Yo te recomendaría estudiar, viajar, lo que tú quieras, pero estas situaciones hay que hacerlas inconscientes, porque de observarlas van pasando de generación en generación. Es como las familias que nos separamos. Entonces, yo observo que mis padres se separan, muy posiblemente yo me separo, muy posiblemente mis hijos se separen, pero entonces hay que hacerlo consciente y decirle todas las alternativas maravillosas que hay para que esto no suceda. Cambiar, ser mejores esposos, estudiar más sobre la convivencia en familia, hay muchas opciones. Padres con problemas de alcoholismo. Así el hijo adolescente, porque lo he visto, reprochan a su padre por ser un padre alcohólico. Muchas veces y en muchas ocasiones lo único que observo es que luego este hijo hace lo mismo y así sucesivamente. Entonces la forma, cuando veamos un patrón que se repite en la familia, hay que hacerlo consciente, porque nuestra mente inconsciente queda como que si eso es permitido y ese es el deber ser. Entonces hay que hacerlo consciente y decirle a un padre alcohólico a su hijo, ojo hijo que mi padre fue alcohólico, yo hice lo mismo, pero tú tienes muchas otras alternativas. No es bueno, haciéndolo consciente. Una vez hacemos las cosas conscientes, hay otros trabajos de los que ya te voy a hablar, haciéndolos conscientes, podemos acabar o cerrar estos ciclos que no son buenos. Voy a devolverme un poquito. Te contaba entonces que hay muchas formas, muchos paradigmas que se forman, que uno es el religioso, que me parece el más delicado y el más dañino, y me vas a disculpar. El social, el de familia y muchos otros que de pronto no te traigo, no te enumero en este momento. Pero esto se puede cambiar. Esto uno es haciéndolo consciente. Cuando damos un patrón en la familia que se repite, hay que hacerlo consciente y darle alternativas a estas personas para que no comiencen a repetirlo. Solo el hacerlo consciente ya rompe un paradigma. Esa es una opción. Otra opción es la que yo hice. Por paradigma familiar, yo observaba en una persona importantísima de mi familia la ira. Y observaba cómo él se airaba muy fácilmente en el tráfico, cuando algo no le salía bien, cuando las cosas no se hacían como esta persona decía. Y yo adquirí esa ira. Entonces era una persona que me airaba con muchísima facilidad. En el tráfico, que es lo más general para todos, no era capaz de respirar, tener la paciencia en una fila muy larga. Cuando alguien no me atendía con la debida diligencia, me airaba con facilidad.
Y yo quería cambiar eso, a mí no me gustaba, cuando yo lo observaba en mi familiar me parecía terrible, me parecía groserísimo, me parecía bochornoso. Sin embargo, yo lo hacía y de adulta y siendo consciente, hasta que yo comencé a buscar y a investigar qué podía hacer para cambiar eso que a mí no me gustaba, pero que a la primera situación salía la ira allí. Así que por eso llegué a todas estas conferencias y a toda esta información que hoy en día tengo y sigo investigando. Y entre muchas cosas, una, hacer consciente de la situación hace que se rompa un paradigma, sobre todo lo que hay de círculos viciosos. Pero estos que son emocionales son un poquitito más difíciles porque están muy arraigados en la mente subconsciente. Lo que yo hice fue un rito. La mente subconsciente aprende o desaprende a través de símbolos, de ejemplo, de verlo en las otras personas y de repetirlo con amor. Entonces, con símbolos es muy fácil o aprender o desaprender. Yo me inventé un rito después de investigar mucho y ver muchas escenas de muchas culturas donde te enseñan a manejar este tipo de situaciones. Entonces me inventé un rito maravilloso, sabía que tenía que enviarle el mensaje a mi mente subconsciente de que la ira no era buena, de que la ira no me gustaba, no me convenía, no era beneficiosa para mí y que no la quería. No quería que saliera la primera situación, que sin manejarla, yo no podía manejarla, sino que a la primera situación, una circunstancia que se daba, salía mi ira. ¿Qué hice? Me conseguí un cuenco de barro precioso, quemé unos carbones allí, apagaba las luces de la habitación donde iba a hacer este rito y entraba, le oraba a Dios o a la divinidad o a quien tú quieras y le decía lo que iba a hacer, que quería un cambio en mi vida, unas hojas de papel, un lapicero. Anotaba y oraba un ratico, estaba en el suelo, sentada en el piso, descalza y anotaba todo lo que quería cambiar. En mi caso era la ira, la impaciencia, la intolerancia, la frugalidad con la que a veces veía las cosas y lo anotaba. Una vez lo anotaba, las quemaba en ese cuenco de barro precioso que tenía y la observaba cómo se quemaba e inmediatamente estaba diciendo que eso se iba de mi vida. El hecho de quemarla era irse de mi vida. Luego escribía en otro papel, post-it, sobre todo que uno pueda colocar en una parte donde los estoy observando, lo feliz que era, lo tolerante tolerancia, paciencia, amor. Y eso lo pegaba en un espejo donde todas las mañanas me arreglaba y los iba a leer por 21 días. Hay números sagrados que después vamos a hablar de eso y el 21 es un número importantísimo para hacer hábitos o para quitar hábitos. Entonces esto lo hice por 21 días y vaya si cambió mi vida. Mi vida mejoró sustancialmente para bien. Manejo mi ira, no sale de esa manera tan espontánea que salía antes, porque eso fue lo que observé en mi casa. Entonces se quedó como aprendizaje en mi mente subconsciente y pude terminar con ello. Y obviamente tuve que trabajar otra cantidad de situaciones más que como ser humano tengo y me ha ido muy bien. Esta es una forma de cambiar un paradigma, un hábito que no me conviene. Pero alguno de ustedes dirá, ¿y cuando yo tengo hábitos o paradigmas que desconozco? También hay una forma. ¿Qué puedes hacer cuando hay un paradigma que desconoces? Cogemos un cuadernito y escribimos todo lo que le tenemos miedo. ¿A qué le temo yo? ¿A las aves? Quizás, al campo, a la ciudad. Y comenzamos a notar a qué le tenemos miedo. Y todo eso lo comenzamos a analizar. De todas esas que vas a encontrar, vas a ver que 3 o 2 son iguales, solo que en circunstancias diferentes, pero va a haber algo en común que es el miedo al que le tienes, entonces te van a reducir. Y de esas vas a encontrar cuáles son las más altas, las más amplias, que se repiten mucho. Y te vas a comenzar a enterar de a qué le tienes miedo. Y vas a preguntarte qué hay detrás de ese miedo. ¿Qué hay detrás de ese miedo? Y vas a poder sacar, voy a darte unos ejemplos. Cuando yo soy avara, lo que hay es un miedo a la pobreza. Cuando yo soy soberbia, lo que le tengo es miedo a la debilidad, a mostrarme débil. Cuando yo soy ira, cuando tengo mucha ira, le tengo miedo también a la debilidad, a mostrarme débil, a que otros se aprovechen de mí. Entonces, a través de esto que vas a notar, vas a comenzar a analizar, y si es un trabajo que le tienes que leer y leer,
a darte cuenta a qué es que le tienes miedo y a través de eso, si son emociones o son situaciones como economía, como el dinero, como la libertad. También hay personas que le pueden tener miedo a la libertad o al contrario, a sentirse aprisionados en una relación, en una casa, en un trabajo. Entonces, ¿a qué es lo que le tienes miedo? Y con eso comienzas a trabajar y comienzas a revertir esto. Si te gustó este video, por favor suscríbete. Este es el video número 2 de Mente Subconsciente. Conócete y sé feliz. Yo soy Yami Henao y estoy feliz de estar contigo.